Bienvenidos al Colegio de Empresarios. Seguimos con nuestras sesiones de fundamentos de la administración. Hoy vamos a hablar de la administración por objetivos. La sesión anterior nos quedábamos en los sistemas, ¿verdad? Qué importantes son los sistemas. ¿Y por qué retomo esto? Porque pues vamos a ver cómo la administración por objetivos nos ayuda a continuar lo que cuando entendemos cómo funciona bien un sistema. Yo las sesiones pasadas les hablaba de pues dos personas que aquí nos ayudan, Antonio que está en la cámara, Antonio que está en el sonido. ¿Cómo nos ayudan? Pues encuadrándonos, cuidando que nuestros movimientos no se salgan de cámara, en el caso de Toño que está en la cámara, y el otro Toño pues regulando la voz, ¿verdad? Que no esté muy aguda, que no esté muy grave, muy alta o muy baja. Bueno, forma parte de un conjunto, de un todo, de un sistema que nos permite llegar a ustedes con la mejor calidad posible. ¿Por qué es importante hablar de esto? Bueno, porque el día de hoy vamos a hablar de algo que si no tenemos un sistema bien estructurado, pues no funciona, y se llama la administración por objetivos. Vamos a presentar en qué consiste la administración por objetivos, cuáles son sus principales características, cuáles son los objetivos, definir las características de planeación estratégica, táctica y operacional. Ya alguna vez habíamos hablado de ello, pero lo vamos a tocar un poquito más. Y definir las características del ciclo de la administración por objetivos. Vamos a comenzar pues que la administración por objetivos es una técnica de planeación y control que implica establecer y comunicar objetivos organizacionales, identificando los objetivos individuales, relacionando con ellos a los objetivos organizacionales y estudiando la actuación del personal en torno al cumplimiento de estos mismos objetivos. Es decir, Fayol antiguamente decía que teníamos que subordinar nuestros propios intereses en favor de los intereses de la empresa. En la administración por objetivos, nuestros intereses y los de la empresa deben de ser prácticamente los mismos. ¿Y esto de dónde se controla? Pues se controla desde que se selecciona el personal que va a trabajar en las empresas. Por eso en algunas empresas, cuando hacen una selección de personal, no están escogiendo al más competente o al más apto necesariamente, sino al personal que se va a adaptar al sistema de trabajo de la compañía. Muchas veces entendemos que los objetivos son nada más para los gerentes, y no, es para cada uno de los empleados. Los gerentes simplemente son los responsables de llevar la dirección de estos objetivos. Constituye un modelo administrativo basado en un espíritu práctico y democrático, y está dentro de lo que le llamamos la teoría neoclásica. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más de la administración por objetivos. ¿Cómo nace? ¿Cómo se forma? Pues allá por 1954, un gran administrador, Peter Drucker, considerado el creador de la administración por objetivos, creador porque es quien la define así, como administración por objetivos, publicó un libro en el cual por primera vez se menciona administración por objetivos. Sí, este libro surgió por ahí de los 50, en la década de los 50, y les decimos que en 1954 él escribe este libro, cuando la empresa norteamericana estaba sufriendo fuertes presiones, ¿sí? Desde la intervención keynesiana. ¿Quién es Keynes? Keynes es un economista que dice que para que la economía se reactive hay que generar obra. ¿Y quién genera la obra? Las obras grandes, las obras monumentales, pues el gobierno. Entonces, la idea de Keynes es muy simple. Vamos a empezar a crear obra, esta obra va a generar empleos, el empleado va a tener dinero, y este dinero lo puede usar en comprar los bienes, servicios, productos que necesita, y de esta manera las fábricas se reactivan. Lo que ha sucedido con la teoría keynesiana, que en base suena muy bien, es que muchos gobiernos dicen, pues vamos a romper una calle y la volvemos a rellenar, vamos a quitar un jardín y lo volvemos a poner. Keynes específicamente no se refería a eso, ¿sí? Pero así se ha entendido a través de los años, y bueno, es un modelo que no considera economías abiertas como lo son ahora. Por eso les decía yo que era muy importante entender cómo funciona un sistema. Y hoy en día el entorno, el ambiente externo, penetra en el ambiente interno y afecta a las organizaciones.
más que el ambiente interno al externo. Se tiene que ser una empresa muy grande o a tener un producto muy importante en el mercado para que la afectación de adentro hacia afuera pues sea mayúscula. Entonces, desde la intervención keynesiana, las teorías keynesianas de la economía, durante la depresión que vino después de la crisis de 1929, el capitalismo sufrió sucesivamente mayores injerencias y controles gubernamentales. Debido a esta crisis, pues el gobierno, sobre todo en los Estados Unidos, se sintió con la responsabilidad y el derecho de intervenir en las empresas y fijar parámetros para evitar una gran crisis como la que se vivió en ese tiempo. A la distancia, hoy sabemos que la economía es cíclica y va teniendo periodos de bonanza y periodos de declive. La palabra crisis técnicamente en economía no existe, ¿sí? Simplemente es un crecimiento o un decrecimiento. Entonces, bueno, los gobiernos se sienten con el derecho, la obligación, la responsabilidad de intervenir y se llegó a crear decisiones nacionales, se llegó a creer que las decisiones nacionales no podían depender única y exclusivamente de los empresarios, ¿sí? Y esto sucede en los Estados Unidos, que hablan de la libre empresa y todo. Claro, esto ya fue en el siglo pasado, pues hace 80 años, poquito más, poquito menos. El empresario de la década de los 50, es después de la Segunda Guerra Mundial, y es una economía de posguerra, estaba muy consciente de la pérdida de sus márgenes de ganancias. ¿Por qué? Porque comienzan a surgir competidores, y competidores que tienen la misma calidad que ellos. Y entonces, en vez de ser un mercado, ¿verdad?, de demandantes, se volvió un mercado de ofertantes. Entonces nace la competencia y cada vez era más difícil y los márgenes de utilidad más reducidos. También el empresario de esa década estaba consciente de la necesidad de reducir gastos para que su utilidad fuera mayor y se concentraba más en los resultados que en esfuerzos que no produjeran esos resultados. Las dos variables que siempre deben de controlar: tiempo y dinero. La presión económica de la época generó dentro de las empresas una administración por presión o administración por crisis, apagar incendios, ¿sí? Pero la presión ejercida sobre los gerentes no condujo a mejorar los resultados, no era presionando a los gerentes como íbamos a obtener los beneficios o la rentabilidad que la empresa buscaba. ¿Por qué? Bueno, los dirigentes de las empresas se interpretaban como rebeldía o apatía de los gerentes para producir los resultados esperados. No. ¿Se acuerdan que alguna vez vimos, en cuanto a conflicto, que el conflicto es bueno, pero en la medida que esta presión o este conflicto crece, la productividad baja? Entonces estaban por arriba de los parámetros que la productividad estaba alta. Entonces demasiada presión no era bueno. Como respuesta, las empresas hacían más fuertes los controles y con eso se cerraba más el círculo vicioso. Es decir, presionando, fueron encerrando en un círculo de presión a sus gerentes y el resultado no se daba. ¿Cuál era la siguiente acción? Pues presionar más. El resultado no se daba. Pues seguían presionando y el resultado no se daba, ¿sí? Y entonces los vicios pues eran mayores: mayor control, mayor resistencia, mayor control, y así seguía el ciclo y no se resolvía absolutamente nada. Entonces se busca una forma de equilibrar los objetivos, admitir una mayor participación, descentralizar las decisiones, que no fuera el director general el único que tomaba, decía, comunicaba, informaba los objetivos, las decisiones, sino permitir el autocontrol y la evaluación. ¿Por qué era necesario esto? Bueno, pues porque el director no podía saberlo todo y tenía que delegar, ¿sí? Entonces, tenían que proporcionar, al contrario de lo que venían haciendo, mayor libertad y mayor flexibilidad en los controles. Dicho de otra manera, tenían que confiar en sus gerentes. La mayor aportación de la APO a la Teoría General de la Administración, o TGA, Teoría General de la Administración, es la conceptualización del trabajo. A ver, ¿qué es la conceptualización del trabajo? Pues el énfasis ya no está solo en el qué,
sino en el cómo. ¿Sí? Antes todo era qué hacer, qué hacer, qué hacer, estrategia, 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 y pues se planeaba mucho, pero se hacía poco. ¿Sí? Entonces, ahora más que el qué o además de qué hacer, también teníamos que especificar, o se tenía que especificar, cómo. La mayor aportación de la administración por objetivos a la teoría general, pues es esta conceptualización, precisamente, el qué hacer y el cómo hacerlo. Y el énfasis entonces se coloca nuevamente en el desempeño organizacional. Lo he puesto doble para que quede claro, no es un error. Su gestor Peter Drucker, allá por el año de 1954, no profundizó en su desarrollo, solo esbozó, solo dijo, hay que preocuparnos por el qué, hay que preocuparnos como el cómo. Él simplemente dio unos parámetros generales. Los empresarios fueron los que se dedicaron a asimilar la idea, hacerla suya y generar un gran desarrollo en torno a la APO. Este no es el único caso, hay otros más recientes incluso. El Balance Scorecard que Kaplan y Norton diseñan como un sistema de gestión de control de la gestión, hoy en día ha tenido un gran desarrollo por las empresas más que por lo que decían Kaplan y Norton. Esto es más reciente, es de finales de los 90. Bueno, en cuanto a la APO, volvemos a la APO allá en la década de los 50, ¿sí? La APO representó un gran avance para el desarrollo de la ciencia administrativa, ¿sí? Sus modelos y técnicas eran muy precisos, eran casi taylorianos, ¿no? Había que hacer esto en tal momento, con tal costo, y no salirnos de esa pauta. Estaban basados en investigaciones de muchos años en diversas empresas. No surgió de la noche a la mañana y no fue una idea que se le ocurrió a Peter Drucker, amaneció y la escribió, sino fue un verdadero análisis. Su implantación adecuada va a incidir directamente en la motivación y en la actitud del personal, ya que los involucra. O sea, el personal es responsable de que se alcance el objetivo, pero se le dice, se le dan las herramientas, se le dan los controles necesarios, se le da la preparación y el trabajador entonces pues es involucrado, ¿no? Se le fijan objetivos personales y laborales, ¿sí? Y los objetivos son claros y además son alcanzables. La administración por objetivo es un conjunto formal de procedimientos que establecen y revisan el progreso hacia las metas comunes por parte de los administradores y sus colaboradores. La APO explica el proceso mediante el cual los objetivos caen en cascada, ¿sí? Por medio de los diversos niveles de la organización. Voy a acercarme al pizarrón y voy a recordarles algo que habíamos visto hace algunas veces, algunas sesiones, que yo le llamé OTAE, O de operación, T de técnica, A de administración y E de estrategia. Entonces, cuando dicen que los objetivos caen en cascada, él fija un objetivo, esta área fija un objetivo y la parte de la administración, la parte de los cuadros de un organigrama, fijan los cómo a través de un proceso administrativo y luego se van refiriendo, ellos van obteniendo otros objetivos para alcanzar estos, de tal suerte que los objetivos del área de operación tienen que cumplir los objetivos del área técnica e ir subiendo. Vienen de abajo hacia arriba para después cumplirse vienen de arriba hacia abajo para después cumplirse de abajo hacia arriba. La administración por objetivos tiene sus características. Bueno, ¿cuáles? Pues su establecimiento conjunto de objetivos entre el ejecutivo y su superior, ¿sí? Hay un intercambio. Mira, vamos a hacer esto y vamos a ponernos de acuerdo en cómo hacerlo. O sea, no te voy a decir nada más qué tienes que hacer, sino juntos vamos a ver la manera de lograrlo. Establecimientos de objetivos para cada área, para cada departamento. Si yo tuviera un organigrama en este sentido, ¿verdad? Y aquí tengo mis diferentes puestos dentro de la organización. Cada departamento va a ser responsable de sus propios objetivos, que a su vez pues van a estar alineados con los objetivos generales de la empresa. Entonces, cada línea, cada cuadro dentro de un organigrama
va a tener sus diferentes objetivos, pero todos al final van a tender a cumplir estos de aquí, ¿sí? O sea, la suma de todos los objetivos es el objetivo final de la organización. Cada quien va haciendo su partecita. Es como, no podemos hacer un pastel si nos falta harina, o nos falta agua, o nos falta el recipiente. Así es lo mismo aquí. No podemos llegar a los objetivos de toda la organización si cada una de las áreas no está comprometida en su parte, en lo que les toca, para lograrlo. Interrelación de los objetivos departamentales. Quiere decir que los objetivos no solamente fluyen en sentido vertical, sino también en el sentido horizontal. Entre los departamentos, lo que hace uno va a influir en algún otro. Por eso primero vimos sistemas. Es más, de hecho, más o menos así se fueron creando, ¿no? Entonces, cuando entendemos que la empresa está relacionada con muchas áreas y que lo que hace un área es importante para todas las demás y también es importante para todo el sistema, entonces entendemos el por qué la elaboración de objetivos deben de estar interrelacionados en los departamentos. Y luego viene algo que no se habían percatado o que no se había hecho, al menos en papel, no se había definido. Elaborar planes tácticos, que es el cómo. El qué, bueno, ya viene de aquí. El cómo más o menos es en esta área, en las áreas gerenciales, ¿sí? En las áreas que siguen en jerarquía de la dirección. Ellos son los que tienen que definir el cómo, ¿sí? Es la parte táctica. Y entonces, ya que sabemos el qué hacer, el cómo hacerlo, entonces fijar las fechas, los programas, los presupuestos y cómo se va a medir que efectivamente se estén cumpliendo esos qué y esos cómo, ¿sí? Una evaluación continua, esto tiene que ver con procesos de mejora continua que también se van desarrollando paralelamente. Nada en la administración es ajeno a todo lo que ya hay. La administración se va alimentando de muchas y muy diferentes escuelas y teorías. Conforme surge una y se ve y surge otra y esta ve que lo que surgió aquí, hay algo de aquí que le puede ayudar, lo toma, ¿sí? Entonces, más adelante veremos las teorías de la calidad y lo que es administrar con calidad. Entonces, por eso toman en cuenta que debe de haber un proceso de evaluación, revisión y reciclaje de los planes. ¿Qué significa este reciclaje? Que a veces hay planes que se cumplen, pero no se mueren, sino que es necesario seguirlos utilizando, ¿sí? No hay que tirarlos a la basura, ya llegué, ya está ahí, sino que hay que volverlos a utilizar cada vez mejor, 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 y entonces se vuelve una espiral que va hacia arriba, ¿sí? La participación activa de la dirección. La dirección debe de estar siempre consciente y siempre enterada de que sus objetivos, los objetivos que ha determinado, se cumplen, ¿sí? Apoyo intensivo del staff durante las primeras etapas. ¿Qué es el staff? Bueno, de eso no hemos hablado. Dentro de las características de la organización es que podemos tener un staff. ¿Qué es un staff? Un staff, normalmente, cuando lo ponemos en un organigrama, sale con una línea punteada de entre el medio y se dibuja aquí un cuadrito. Y este es el staff. El staff tiene la ventaja de que puede ser formado por personal ajeno a la empresa, pero también puede ser formado por personal del interior de la empresa. Muchas veces gerentes que ya salieron, que ya se retiraron, son contratados para dar su opinión. Entonces, cuando me refiero al staff, me refiero a este. O también puede ser el staff, los gerentes que asisten a las juntas de dirección. Entonces, estos, si se trata de esto, van a ayudar al cumplimiento del primer objetivo, del de la dirección general, este que está aquí. Este es el más importante. Y vamos a marcar aquí con rojo los puestos de gerentes, de supervisores, de todas las personas que intervienen en una junta de dirección y a la que se les va a revisar el cumplimiento de objetivos. Entonces, deben de estar comprometidos con los objetivos de la empresa. La mayor parte de los sistemas de administración por objetivos utiliza el establecimiento conjunto de objetivos. Tanto el ejecutivo como su superior participan del proceso, es lo que estaba yo explicando de manera sencilla, y fijan los objetivos y se ponen de acuerdo.
Para cada área o para cada departamento, básicamente la administración por objetivos está fundamentada en los objetivos por cada gerencia. Los objetivos a alto nivel pueden denominarse objetivos, metas, propósitos o finalidades. Sin embargo, la idea básica es la misma. Definir los resultados que se pretende alcanzar por gerente en un determinado cargo. Así de sencillo. Con frecuencia los sistemas de administración por objetivos definen cargos cuantificables, es decir, no cargos, objetivos cuantificables. De hecho, los objetivos deben de ser cuantificables, deben de poder ponérsele un número. Y con un tiempo siempre bien definido. Un objetivo que no puede ser medido y que no tiene un periodo, una fecha para ser alcanzado, simplemente no es un objetivo. La mayoría de los sistemas acepta de 4 a 8 objetivos por cada posición, aunque en muchos casos pueden existir hasta 10. Es decir, si aquí tengo 5 gerencias, el máximo número de objetivos que debería de tener, pues son 50. Hoy en día, con sistemas como el Balance Scorecard, he encontrado compañías que tienen hasta 400. Esto es inservible. Esto no funciona, ¿sí? Y 400 indicadores para un objetivo, o sea, es infame, no tiene caso. Pero esa es otra cosa y son parte de los errores que se está incurriendo en la administración moderna. Los objetivos deben de ser pocos, muy claros, muy precisos y que se puedan cumplir, así de sencillo. En el punto 3 de las características de los objetivos, tenemos una interrelación de los objetivos con los departamentos. Siempre hay una forma de correlacionar los objetivos de varias gerencias o de varias unidades, aunque no todos apoyen con los mismos principios básicos. Por ejemplo, ¿de qué me sirve que ventas tenga el mismo objetivo que finanzas? Es muy importante. Ventas es la parte que ingresa, es la puerta por donde entran los ingresos a una empresa. Pero de nada me sirve si ventas no se ajusta a los gastos que debe de tener para que ese ingreso entre. De nada me sirve que yo en ventas para meter un peso me gaste 2. ¿Sí me explico? Entonces, sí afectan los objetivos de ventas a los objetivos de finanzas. Luego entonces deben de caminar tomados de la mano. ¿Qué pasaría con producción y ventas? Si ventas produce más de lo que vende más de lo que producción puede producir, pues entonces también entramos en un conflicto, o al revés, a la inversa, que es la mayoría de los casos. Vende menos de lo que se produce y entonces entramos en otro conflicto. Entonces, por eso es importante que los objetivos de cada departamento se revisen y se pongan de común acuerdo y marchen para el mismo camino. Esa es una de las desventajas que algunos detractores de la administración por objetivos aducen. La elaboración de planes tácticos y planes operacionales y sus medidas de control. Bueno, ya tenemos los objetivos, ya sabemos el qué hacer, ya sabemos que es numérico y ya le fijamos un tiempo para realizarlo. Entonces, ¿qué sigue a continuación? Los cómo. O sea, yo quiero que mi empresa crezca 5% este año, ¿sí? Ya quitando depreciación, utilidad, todo, ¿sí? Un 5%, un crecimiento de 5%. Ok. ¿Cómo vamos a medir ese crecimiento? En número de zonas atendidas o clientes atendidos, en porcentaje de facturación, en ciudades atendidas, en países atendidos. Entonces hay que definir, hay que decir, y debe de ser además alcanzable, tiene que ser una cosa posible, ¿sí? Los planes tácticos a su vez se descomponen y se detallan mejor en planes operacionales. Si yo decido que voy a empezar a trabajar en la zona del Golfo porque ahí no tenemos presencia, ok, te vas a ir a la zona del Golfo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, en la zona del Golfo quiero tener una participación del 5% del mercado porque ahorita nada más tengo el 1%. Ok, ya me estás definiendo el qué. ¿Cómo lo vas a hacer? Pues mira, voy a poner una oficina sede o comercial o una unidad comercial en Villahermosa. Y desde Villahermosa voy a atender Campeche y Veracruz, que son los estados vecinos. Y teniendo mi sede en Villahermosa, yo puedo atender las dos. Y entonces empezamos a ver, oye, pero necesitamos enviar mercancía hasta Villahermosa.
y luego si tiene que regresar a Veracruz, pues ya es un doble flete. No podríamos poner un almacén en Veracruz, aunque la oficina esté en Villahermosa, para que puedas ir a Campeche o a Veracruz indistintamente. Bueno, esos son los cómo. ¿Qué es lo más conveniente? ¿Qué le sirve más a la empresa? Y es entonces donde comienza uno a trabajar en los planes operacionales. Hay que medir los resultados. Oye, ¿y tú crees que en este año vamos a obtener un 5%? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Porque mira, el mercado potencial está creciendo, el interés de nuestro producto está creciendo, vienen a comprarnos desde Villahermosa a México, en fin, dar las pruebas de que es posible, ¿sí? Y entonces medirlo, porque si no se mide, no se puede controlar. Si un objetivo no se mide, sus resultados simplemente no los vamos a conocer. Y de la misma manera, si un objetivo no se puede controlar, pues cuando lo alcancemos no sabemos si lo logramos bien o no, o cuánto lo desperdiciamos. Recuérdense que la efectividad es la suma de la eficacia, que es el logro de las metas, y la eficiencia, que es el uso óptimo de los recursos. Entonces a lo mejor lo alcanzamos, pero desperdiciamos recursos. A lo mejor no valía la pena. Evaluación permanente, constante y revisión de los planes. Si no revisamos constantemente, ¿verdad? Cualquier tipo de plan, este plan se pierde. A niveles ejecutivos tenemos una frase un poquito pesada, no la voy a decir aquí, pero es más o menos así: orden dada, no supervisada, se la lleva la trompada. No con esa palabra, ¿verdad? Ustedes entienden mejor que yo. Pero así es, de nada me sirve no supervisar el trabajo que se ha instruido, que se ha ordenado, que se ha dirigido. Entonces debemos estar evaluando constantemente. Ahora, ¿cuánto hay que evaluar? Pues depende del objetivo. Entre más alto, más grandioso, más espectacular, más riesgo haya, debo de tener más controles. Y entonces, en esa misma proporción, pues debemos, si el objetivo es importante, pero no lo es tanto, pues mis controles se van haciendo en cuestión de tiempo más espaciados, ¿sí? Generalmente existe un ciclo típico de administración por objetivos. Y este ciclo típico, normalmente cuando empieza, los controles, la supervisión, los reportes son muy comunes en el principio de los proyectos. Y conforme el proyecto va avanzando, el control se va espaciando. Y cuando estamos ya a punto de lograr nuestro objetivo principal, entonces estos reportes se vuelven a ir acercando, ¿sí? La dirección es súper importante para todo. Si el director no está convencido, lo demás no sirve, porque la administración por objetivos, como otras escuelas, como otras teorías y otros modelos de administración, requieren el 100% de la participación de la dirección. Si la dirección no está involucrada, no se logra. En algunas ocasiones, yo creo en todas, el director es quien debe de vender los objetivos. ¿Qué es vender? ¿Qué entendemos por vender? Convencer a su equipo de que esos son los objetivos. Porque muchas veces el director dice, vamos a hacer esto y esto otro, y queremos crecer en la zona del Golfo un 5%, y en la zona del Bajío un 15%, y en la zona occidente un 10%, y los respectivos gerentes nada más hacen y no participan, y no dicen nada, y no opinan, y dejan después que la inercia los mate y que demuestre el error del director, no la falta de cooperación de los gerentes, ¿sí? Entonces el director debe de convencer a su equipo inmediato de que es posible, ¿sí? Si el mismo director no está convencido, pues no va a funcionar. Y una recomendación a ustedes que ya dirigen una empresa o quienes trabajan en una empresa y son jefes, una gran recomendación, y deben de tenerla en mente, es: nunca le pidan algo a alguno de sus colaboradores que ustedes no sean capaces de hacer. Y la segunda, nunca pidan algo del cual ustedes no están convencidos, porque no va a resultar, ¿sí? No es lo mismo cuando uno pelea por un objetivo porque está convencido y cuando uno pretende pelear porque nos lo pidió el director. El proceso de la participación del director, ¿sí?, es utilizado más como un control de objetivos que por una administración. El director muchas veces los llama, les dice: a ver, ¿cómo vas? Muéstrame tus resultados, ¿sí?
Y entonces pues los gerentes ya van con la idea de pues ay, me va a regañar, me va a llamar la atención, y van predispuestos a defenderse. ¿Por qué? Porque así se les ha enseñado que ese es el modelo en las empresas. En vez de que el director le diga en qué vas mal y cómo te ayudo, ser parte de la solución y no parte del problema. Aquí, en la administración por objetivos, el director debe de ser parte de la solución. Un apoyo constante del staff, el punto 7. Bueno, necesitamos un staff previamente entrenado, previamente convencido, capaz de entender cuáles son los objetivos organizacionales para poderlos trasladar al resto de la organización. El principio o el enfoque de hágalo usted mismo no es aconsejable en la administración por objetivos. Hay que prepararse para dar una administración por objetivos. No se vale de que pues ahí están, ahí te los dejo y ojalá que llegues, ¿no? Peter Drucker, ¿sí?, dice que los objetivos deben de ser racionalmente alcanzables y deben estar en función de una estrategia que se elija. Yo les voy a platicar una anécdota que tuve con Peter Drucker. Lo conocí hace algunos años, ya falleció él hace unos 2 o 3 años. Y Peter Drucker había dado su conferencia y estábamos esperando el cafecito, ¿verdad? El señor como conferencista pues tenía su propio lugar y de pronto veo que la gente está volteando hacia donde yo estoy y yo dije, hombre, ya me reconocieron, ya ahorita doy mis autógrafos, ¿no? Pero obviamente no era a mí. Atrás de mí estaba justamente el señor Peter Drucker, señor pues ya grande de edad, imponía respeto por su conocimiento, pero sobre todo por su accesibilidad. Y entonces obviamente, señor, pase usted, ¿no? Pues es Peter Drucker, quiere un café, pues no me voy a oponer. Y los demás le cedían su lugar, y una de las cosas que me impactó él es, no, todos venimos formados. Sí hubo quien se salió de la fila y se fue a platicar con el señor Drucker, y después ya el café había pasado a segundo término, alguien le llevó el café a Peter Drucker, y que por cierto nunca nos fijamos si se lo tomó o no, ya no pudimos, se nos fue el tiempo estando con él, pero lo que me sorprendió de él fue que después de que dio su conferencia, estando en ese pasillo de manera informal rodeando al gran maestro Peter Drucker, el señor nos pregunta, ¿y qué les pareció mi conferencia? Esto sucedió hace muchos años, 10 años por lo menos. Y yo me quedé impactado de la sencillez de este hombre. Este hombre que pues fija las bases de la administración moderna, ¿verdad?, la neoclásica, preguntándonos qué nos había parecido lo que él había dicho. Pero eso no fue toda mi sorpresa. Mi sorpresa todavía vino más cuando dijo, ¿y les sirve? ¿Les es útil? Caramba, un personaje de ese tamaño preguntándonos a nosotros si nos servía, cuando hay cientos de empresas grandes, importantes, internacionales, que ha demostrado que tenía razón. Y entonces, pues obviamente nos quedábamos a ver todos así como con sorpresa, diciendo, wow, ¿no? ¿Qué señor? Y alguien se acercó y le preguntó, yo no entiendo bien, ¿cómo tienen que ser los objetivos? Y él dijo una palabra que a ratito la vamos a explicar aquí, dijo smart, o sea, pues inteligentes. Y pensábamos que estaba bromeando o que le había contestado de una manera un poquito sarcástica a la persona que le preguntó. Los objetivos deben de ser a largo, mediano y corto plazo. Primero se hacen los de largo, luego los de mediano y luego los de corto plazo. Primero se hace el objetivo general, el estratégico, luego los particulares y luego los específicos, ¿sí? Pero la pregunta sigue brillando, sigue en el aire flotando. ¿Cómo tienen que ser los objetivos? Y él contestó, SMART. Y en la plática, la conferencia no había sido propiamente de objetivos en sí, sino algunos avances, algunos logros que habían tenido algunas compañías, y no propiamente con el desarrollo de los objetivos, sino con la forma en que se medían. Y entonces dijo, SMART porque deben ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y acotados en el tiempo. ¿Sí? ¿Por qué me lo sé? Porque todos los anotamos.
Cuando él dijo, pues, tienen que ser smart, ¿no? Pues tienen que ser objetivos inteligentes, fue lo que entendimos todos. Se está burlando de este tipo, ¿no? Por preguntón. Y cuando vio nuestras caras, dijo, no, déjenme puntualizar. Específicos, y aquí lo tienen en inglés, specifics, measurables, achievables, realistics, and time relate. Bueno, ya se los traduje. Específicos, medibles, alcanzables, realistas y acotados en el tiempo. Me los aprendí de memoria porque todos sin excepción, espere, y en nuestras libretas de la conferencia nos pusimos a escribirlos. Y yo creo que no fui el único. Esa tarde, de 20 o 30 personas que estábamos rodeando a Peter Drucker, que tuvimos la fortuna de verlo así, cara a cara, y algo que se me quedó muy grabado fue eso, porque primero pensábamos que era una burla y nos dio cátedra el Señor en 5 minutos. ¿Sí? Nos hubiera gustado poder tener una misma conversación, un poquito más, poder platicar un poquito más, pero hay muchos libros de él que les recomiendo, si los encuentran, léalos, todos valen la pena. Según George Morrissey, hay 16 puntos para escribir objetivos. Fíjense lo que es un maestro lo pone en 5. 5 son las características de los objetivos, pero para escribirlos, para ponerlos en blanco y negro, hay 16 puntos. Y los primeros son empezar con un infinitivo, el verbo en infinitivo. Hacer, lograr, alcanzar, penetrar, ¿sí? Especificar qué es lo que se quiere conseguir, ¿sí? Entonces, tener una participación en el mercado, ya estoy hablando de qué quiero conseguir. Para el 2012, especificar la fecha de su cumplimiento, ¿sí? No siempre se exponen los costos, eso es para el interior de la empresa, sin que nos represente una erogación de más de 5%, ¿sí? Especificar los costos máximos. Quiero alcanzar el 20% de participación, es medible y es verificable. Señala el qué, el cuándo, el por qué y los cómo. Así deben de ser los objetivos para las empresas, así de específicos, ¿sí? Está relacionado con papeles y funciones del responsable. ¿Quién lo va a hacer? Muchas veces hacemos una fiesta y decimos, pues ahí se traen los refrescos, las tortas y las papas y ahí se las traen, ¿no? Y cuando llega la fiesta todos llegan sin nada. ¿Por qué? Pues porque no se dijo, Juan trae los refrescos, fulano, no se especificó quién. Y eso es muy común, ¿sí? Oye, pues vamos al cine a ver cuál película. Pues la que sea. Eso no es fijar objetivos. Bueno, lo mismo que sucede en nuestra vida diaria sucede en las empresas. Oye, yo creo que tenemos que estudiar esto y nos vemos la próxima sesión para ver qué pasó. Y se van los gerentes o los directores y llegan a la siguiente junta y bueno, ¿y qué hicieron? No, pues nada. ¿Por qué? Pues porque no se le dijo a qué persona tenía que ser qué en específico. Entonces, no solamente es escribirlo, sino definir un responsable. Tú te vas a hacer cargo de esto, tú te vas a hacer cargo de aquello, etcétera, ¿sí? Y deben de ser fácilmente comprensibles. Ser realistas y alcanzables. Bueno, ya está diciendo lo mismo que está diciendo Peter Drucker. Proporcionar la mayor utilidad sobre la inversión. Ser consecuente con los recursos disponibles o previstos. Evitar o minimizar la doble responsabilidad. Ser consecuente de las políticas y prácticas de la organización. Estar acordados voluntariamente. Ponerse por escrito y también que alguien, el jefe y el subordinado, lo sepan. ¿Qué rescato? Voy a regresar 2 diapositivas a esta palabra de smart. Sí, yo lo único que le agregaría es, empieza con un verbo en infinitivo, fija un responsable de su cumplimiento, comunícalos y ponlos por escrito, básicamente. No hay mucho que hacerle a la parte de smart que nos dijo Peter Drucker. Así de sencillo, así de simple. Vean cómo los demás los empezamos a complicar. La alta dirección es responsable de la planeación estratégica, la planeación a largo plazo. Es quienes desde su posición pueden tener una mejor visión y la visión es a dónde quiere ir la empresa. La gerencia media entonces tiene que ver los planes estratégicos que ya fijó la dirección, pero además los cómo. Esto que me pide la dirección, ¿qué es el qué?
¿Cómo lo voy a lograr? Y puede ser de mediano a largo plazo. Y finalmente, la parte más baja de la pirámide, la supervisión, es quien se encarga de decir los cómo, pero en cuanto a operación, en fijar los presupuestos o cumplir los presupuestos asignados, el cumplir las fechas, que se cumplan, es quienes llevan los controles. Y pues obviamente esto es de corto plazo. Entonces, en una pirámide organizacional, la parte más alta fija los objetivos a largo plazo o estratégicos, la gerencia media fija los objetivos tácticos, ¿verdad? O de mediano plazo, y la supervisión se encarga de la operación, de que se hagan realidad, y siempre son con el corto plazo. Aquí tenemos una gráfica de lo que es la planeación táctica y estratégica. ¿Cómo empezamos? Pues empieza al revés. Ya que tenemos nuestra visión, yo quisiera hacer esto. Quisiera construir, quisiera tener mi empresa. Y quiero tener una empresa de consultoría. Y quiero tener una empresa de consultoría en planeación estratégica, porque eso es lo que sé. Primero la concibo mentalmente. Stephen Covey, en su libro de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, dice que las ideas nacen 2 veces, la primera cuando la concibes y la segunda cuando la haces realidad. Entonces imagínense que yo quiero ser un empresario, quiero tener mi negocio, y mi negocio es una consultoría en planeación estratégica. Todavía no tengo nada, entonces primero lo concibo, primero digo qué quiero hacer, a dónde quiero llegar, y ya después vengo con todos los pasos hacia atrás. Bueno, ¿cuándo lo puedo lograr? Y entonces comienzo pues es que ¿qué necesito? Pues necesito una oficina, un escritorio, una silla, una computadora, una impresora, quizá un asistente que tome las llamadas, y voy a empezar solo, como cuando vimos las empresas familiares, y decir, pero solo voy a estar unos 3 meses, porque esos 3 meses los voy a aprovechar para seleccionar a mi equipo. Fíjense que todavía ni siquiera he determinado la misión de mi empresa, sigo soñando, lo sigo trayendo aquí, todavía no lo he vuelto papel. En el momento que lo convierto en papel, tengo que fijar mis objetivos de largo plazo. Bueno, ¿y cuántos despachos quiero tener? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Voy a viajar al extranjero? ¿Quiero ser una potencia en la consultoría? ¿O solamente quiero tener un negocio que me permita vivir bien sin descuidar a mi familia? Desde ahí se planea, ¿sí? En las empresas normalmente la visión es pues mayor rentabilidad, mayor penetración, mayor facturación. Son objetivos clásicos de las empresas. Y un comentario para ustedes, los objetivos en las empresas, el 80% de estos son los mismos. ¿Qué es lo que cambia? ¿Cómo se van a lograr? Así de sencillo. Pero más o menos el 80%, otros dicen que el 60%. Pero en mi experiencia personal, la mayor parte de los objetivos de las empresas son los mismos. Lo que cambia es el cómo, no el qué. Y entonces fijamos los objetivos de largo plazo, que van a ser estratégicos. Luego siguen los objetivos de mediano plazo, que son los tácticos. Y luego la operación diaria. Cada puntito que ven ustedes ahí de diferente color, azul, verde y naranja, pues representan los obstáculos que vamos a tener que alcanzar para llegar a la siguiente fase. Tenemos presupuestos a lo largo, desde que empezamos a fijar el objetivo, ¿verdad?, a lo que queremos lograr, vamos a tener que ponerle dinero, y en el transcurso de las actividades vamos a tener que hacer actividades ordenadas por fecha. Entonces tenemos en un lado los presupuestos que van de 0 hasta lo que me cueste, al final de que cumplo mi visión, y tengo programas que parten de 0 desde hoy hasta que llegue el tiempo que yo he previsto, y hay que medirlos. Pero todo eso no es posible si no he fijado antes mi misión, a qué me quiero dedicar. Entonces, lo que debe de venir inmediatamente después de la visión es mi misión. Cuando yo escribo mi página, mis folletos, lo que sea, pues normalmente ponemos misión y visión. Misión, ¿para qué? ¿Cuál es la razón de ser de mi empresa? ¿Para qué puse mi empresa? Y visión, ¿a dónde quiero llegar? Bueno, teniendo estos 2 puntos, el de partida y el de llegada, hay que empezar por el último, hacia atrás, para hacer nuestro planteamiento estratégico. En todas las etapas debe de haber objetivos definidos. Ahora bien, la planeación
lo que yo les comentaba, menos del 10% de las organizaciones cumplen su estrategia. Y dirán, eso no puede ser, es una exageración. Bueno, si el 90% de las empresas en el mundo son pymes, y las pymes no planean, y nacen la mayoría de ellas siendo empresas familiares, pues sí me hace sentido que menos del 10% cumplan sus estrategias. Ahora bien, hay que romper barreras para poder lograr que se cumpla la estrategia. Tenemos una barrera de visión, porque solo el 5% del personal entiende la estrategia, entiende qué se quiere lograr. La estrategia general. El personal no tiene que saber los cómo de toda la estrategia, tiene que saber los cómo de la parte que le corresponde de la estrategia. Pero algunas empresas dicen, no, esto es secreto, que no lo sepa la gente, y ahí fallan. Es que si se van a llevar el conocimiento. Oigan, si hay 200 personas y cada parte conoce lo que corresponde a él para hacer su trabajo hacia adelante y lo que tiene que recibir en su proceso, ¿verdad?, de entrada, no pasa absolutamente nada. Los gerentes sí son estratégicos, por eso hay que seleccionar bien al equipo, por eso hay que ganarnos la lealtad del equipo, cosas que vimos ya anteriormente. Es por eso que es importante. Si la organización no está bien estructurada, la administración por objetivos no funciona. El 25% aproximadamente de los gerentes lo que hacen, sus iniciativas, van ligadas a la estrategia, solo el 25%. Y hay una barrera gerencial, el 85% de los gerentes le invierten menos de 1 hora al mes a ver si se está cumpliendo la estrategia. Están trabajando siempre del día al día, lo que urge ya, y son comidos por ese día a día. Tenemos la otra barrera, los recursos. El 60% de las organizaciones, más de la mitad, no le pone dinero a la estrategia, no calcula un presupuesto para cumplir la estrategia. Van los presupuestos anuales, no a 5 años, 3 años, 10 años. Entonces, por eso, las estrategias no se cumplen. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los pasos? Ya fijé mi visión, ya tengo mi misión, hago un análisis situacional, reviso mis fortalezas y mis debilidades y por fuera las oportunidades y las amenazas. Fijo mis objetivos estratégicos, los de largo plazo, y luego selecciono cómo voy a medir esos objetivos de largo plazo. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos la manera de ir haciendo nuestros objetivos estratégicos. ¿Sí? Primero, fijamos la visión, a dónde queremos llegar. No nos olvidamos de dónde partimos. Y voy a hacer aquí la misma gráfica que tienen ustedes en su pantalla en este momento, en su diapositiva. La voy a poner representada de otra manera. Comienzo aquí con mi misión. Aquí tenemos un análisis externo. ¿Cuál primero? El que quieran, pero háganlo. ¿Sí? Entonces de aquí me muevo hacia acá. Y de aquí hago mi análisis interno. Algunos le llaman análisis FODA, fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas. Y ya que tengo esto, regreso a ver si mi misión, si yo con esto estoy cumpliendo mi misión. Ya que definí estos, entonces de aquí, de este punto, defino objetivos. ¿Qué tipo de objetivos? Objetivos estratégicos. Los objetivos de largo plazo. ¿A dónde voy a querer llegar? Para entonces, si yo ya tengo, ya con esto, ya debo de tener muy claro mi visión. Que aquí se me olvidó, debió ser lo primero que debía haber anotado. ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar allí. Y entonces estos objetivos los empiezo a desmenuzar. ¿Sí? ¿Cómo los voy a medir? Entonces selecciono mis indicadores. ¿Cómo le voy a llamar a esos indicadores? KPI, indicadores claves del desempeño. ¿Sí? Van hacia abajo, van hacia arriba también. Son mis indicadores clave del desempeño.
¿Qué puede ser un indicador clave del desempeño? Bueno, están los financieros. Esos son rápidos y fáciles. Incrementar tanto por ciento las ventas, bajar el EBITDA a 5%, tener un EBITDA de 3, etcétera. Esos son rápidos y fáciles de hacer. ¿Cuáles serán mis KPIs que no son tangibles? Por ejemplo, satisfacción del cliente. Este es importante medirlo, ¿sí? ¿Cómo anda la satisfacción de mi cliente? ¿Qué tan eficientes son mis procesos? ¿Puedo reducir mi tiempo de respuesta? ¿Sí? Un director general siempre, invariablemente, debe de plantearse ¿qué pasa si? Todos los días debe de amanecer con esa pregunta. ¿Qué pasa si? Y entonces de este análisis me sirve para saber qué hacer si pasa lo que yo estoy pensando. Aquí sale un análisis FODA y aquí fijo mis objetivos estratégicos y de aquí mis indicadores clave del desempeño que se llaman en inglés Key Performance Indicators. Entonces, con estos indicadores clave de desempeño, yo tengo que ver que estos objetivos se vayan cumpliendo. Y dentro de estos objetivos voy a tener otros objetivos chiquitos. Voy a tener objetivos de mediano plazo, ¿verdad? Y vamos a tener objetivos más chiquitos de corto plazo. ¿Sí? Si este es un plan, por ejemplo, si este es un plan a 10 años, bueno, pues a lo mejor estos son de cada año y esto es lo que voy a hacer en los 12 meses de cada año, ¿verdad? Todavía no he llegado a mis estrategias, eso es lo que quiero hacer. Estos nada más son hasta aquí, son el qué. Esto es la estrategia en sí, esta es la parte estratégica del negocio, esta es la estrategia, el qué hacer. ¿Sí? Aquí solamente, en esta única parte, es un proceso de planeación. Aquí no estoy haciendo nada. Y aquí me estoy preparando para hacer. ¿Sí? Aquí me estoy organizando, que forma parte del proceso administrativo. Aquí voy a saber qué puedo hacer, qué tengo para hacerlo y qué me hace falta para hacerlo. Y entonces aquí fijo el qué. ¿Qué voy a hacer? Y ya una vez que he definido mis objetivos con sus indicadores, porque estos van a tener indicadores también, perdón, todo el rayonadero ya no salió tan bonito, ¿verdad? En todo caso, esto lo debí haber puesto aquí en medio, pero no me salió, ¿verdad? Es más, voy a robarles unos minutos, vamos a hacerlo en medio para que no se vea tan revuelto, ¿sí? Ya vi que sí cabe. Aquí tenemos los objetivos de largo plazo. Y aquí tengo los indicadores de desempeño, que estos van y vienen, así. Ahí está, ya salió. Y entonces, después de esto, vienen los cómo. Viene la táctica. Viene el cómo lo voy a lograr. Aquí. Aquí viene el cómo lo voy a lograr. Y entonces aquí tengo toda mi lista de cómo para llegar a cumplir mi visión. ¿Sí? Esa es otra forma de presentar ese último dibujo. ¿Sí? Sí, pero desde aquí hasta que se me pasa el tiempo hasta allá, en esta parte, en esta línea, tengo que hacer presupuestos. ¿Por qué tengo que hacer presupuestos? Porque voy a gastar dinero. ¿Sí? Y de aquí hacia acá tengo que hacer programas. ¿Por qué voy a hacer programas? Porque me voy a llevar tiempo en hacer mis programas, sí salió, en llevar mis actividades. Entonces, aquí tenemos, a grosso modo, un pequeño flujograma. Es un flujograma. ¿Cuál es el flujo que van a llevar mis actividades? A partir de lo que tengo, aquí regreso y rectifico mi misión si es necesario, o
la sigo conservando y digo, mi misión es esta, voy a seguir hasta cumplir mi visión. Pero el trabajo arduo, el trabajo realmente serio, formal, es la administración por objetivos. ¿Qué me va a faltar? Bueno, Humboldt dice que hay una revisión crítica de planes estratégicos y menciona una estructura, menciona 3 puntos: una estructura de organización, un sistema de información y el uso sistémico, o sea, utilizando sistemas. Odjorn también nos dice que hay 7 puntos. Todos tienen que ver con la administración por objetivos. Establecimiento de medidas de desempeño, delineamiento de objetivos, revisión de la estructura. Cada superior establece medidas, el superior y los subordinados llegan a un acuerdo, se revisa periódicamente que se cumplan los objetivos, se evalúa el desempeño. ¿Sí? Criterios para la selección de objetivos: buscar las actividades que impacten en la organización. Los objetivos deben de ser específicos, centrar los objetivos en el trabajo y no en el hombre, detallar cada objetivo con en metas derivadas, ¿sí? Y utilizar un lenguaje comprensible para los gerentes, mantenerse dentro de los principios de la administración. El objetivo debe indicar los resultados por alcanzar. El objetivo debe ser difícil de alcanzar, debe de exigir un esfuerzo. Tampoco se la deben de poner facilito, ¿no? Debe de realmente exigir un esfuerzo, debe de exigir un reto, pero que no sea imposible de lograr. El objetivo debe representar una tarea suficiente para todo el ejercicio fiscal de la empresa y debe tener relación con el plan de utilidades de la empresa. ¿Qué jerarquía le damos a los objetivos? Algunos de los objetivos que se usan: posición de mercado, innovación y creatividad, productividad e índices de eficiencia, aplicación rentable, tasa de dividendos, calidad de la administración y desarrollo de los ejecutivos, responsabilidad pública y social. Si se fijan, no todos estos objetivos son financieros, ¿sí? Para que la jerarquía de objetivos, acuérdense, estratégicos primero, tácticos y operacionales. Para que los objetivos, ¿sí?, puedan ser eficientes, hay que tomar 2 precauciones o algunas de estas. No necesitan traducir inicialmente las grandes aspiraciones fundamentales de la empresa. Deben de lograr que todas las partes de la empresa hagan un esfuerzo general. Deben de tener tener en cuenta las necesidades de diferentes alternativas u opciones de ejecución, comunicarse a todos los interesados y ser periódicamente revisados, reexaminados y reformulados. El alcance de la administración por objetivos para el subordinado, pues, le permite conocer qué se espera de él, le permite actuar con mayor libertad, sus logros quedan registrados, le permite demostrar por qué no se pudo lograr algo y le permite concentrarse en sus tareas concretas, ¿verdad? Para el jefe, pues lo vincula con la responsabilidad de lograr todos los resultados de la organización, la calificación de subordinados, supervisión de pocas áreas, ¿sí? La necesidad de que se discuta el grado de realización. El jefe recibe ideas sobre cómo lograr estos objetivos de manera mejor. Hay que tener en cuenta que la responsabilidad no se delega, se comparte, ¿sí? Le exige mayor comunicación y pues estar en contacto con sus empleados. Alcances, bueno, pues todos los jefes deben de trabajar en un sistema como uno solo. Ese es el principal alcance para toda la organización y hace desarrollar al personal. Limitaciones, bueno, a veces los objetivos no son compatibles para todos, genera molestia, exceso de papelería, si es que lo vamos a llevar en papel. Hoy en día las computadoras nos resuelven ese problema y hay que exigirle tiempo a cumplimiento de los objetivos. La mayor ventaja es que toda la organización va a manejarse como una sola, ¿sí? Y va a hacer crecer al personal que se casa, que se compromete con la idea del manejo de estos objetivos. La principal desventaja es que si las personas no están comprometidas, no son disciplinadas, no se autorregulan, no se autodirigen, no se automotivan, esto
no va a lograr. Y una de las cosas que las grandes desventajas hoy es el abuso de metas cuantificables. Exageran. Cuando decía Peter Drucker, máximo 10 por área. Por mi parte, es todo. Nos vemos en las próximas sesiones. Sean felices. Hasta pronto.